Cuando vio mi antiguo cuerpo nada volvió a ser como antes. Mi novio vio un vídeo mío de la universidad, puso cara de asco, y no sabía que se estaba burlando de mí. Tengo 24 años y llevo un año con mi novio de 25. Cuando pienso en cómo era todo al principio, me cuesta encontrar algo negativo real. No era una relación perfecta de película, pero sí estable, tranquila, sin altibajos fuertes. Era de esas relaciones donde todo parece estar bajo control. Él es una persona muy calmada. No levanta la voz, no reacciona impulsivamente, siempre parece pensar mucho antes de hablar. Incluso cuando algo le molesta, lo expresa de forma muy medida, casi racional. Eso me daba una sensación de seguridad. Nos conocimos en una convención literaria. Yo soy profesora de primaria y siempre he tenido una conexión muy fuerte con los libros. Él estudia literatura y quiere ser profesor universitario. Desde el primer momento conectamos hablando de autores, de clases, de experiencias personales. No fue algo intenso, fue algo progresivo. Nos fuimos viendo cada semana, luego cada pocos días, hasta que prácticamente formamos parte de la rutina del otro sin darnos cuenta. Durante el primer año no hubo grandes conflictos. Alguna discusión pequeña, cosas normales, qué plan hacer el fin de semana, algún malentendido sin importancia, pero nada serio. Por eso nunca imaginé que algo pudiera cambiarlo todo en una sola noche. Pero antes de eso, hay algo importante que él no sabía de mí. Cuando era más joven, mi vida era completamente distinta. Durante años tuve un problema serio con mi peso. No voy a entrar en detalles específicos, pero sí puedo decir que eso afectaba absolutamente todo, cómo caminaba, cómo me sentía en espacios públicos, cómo interpretaba las miradas de los demás. Había una sensación constante de ser observada sin ser escuchada. En la universidad viví momentos que me marcaron. Comentarios indirectos, bromas disfrazadas de humor, situaciones donde te das cuenta de que la percepción que tienen de ti no depende de quién eres, sino de cómo te ves. Y en un punto decidí cambiarlo todo. No fue inmediato. No fue fácil. Fue un proceso largo de 2 años en el que perdí más de 45 kilos, cambié mi alimentación, mi estilo de vida, mi forma de vestir, incluso mi forma de moverme. Pero lo más importante no es el cambio físico, sino el hecho de que la mayoría de personas en mi vida actual solo conocen la versión después del cambio. La versión actual. La versión aceptada. La versión que no genera preguntas incómodas. La versión anterior prácticamente desapareció. O eso creía. La semana pasada vino a visitarme una amiga de la universidad. Ella fue mi compañera de piso en aquella etapa, así que conoce ambas versiones de mí. Es de las pocas personas que puede comparar directamente quién era antes y quién soy ahora sin filtros. Mi novio estaba muy interesado en ella. Le encantaba escuchar historias de mi pasado. Quería entender cómo era mi vida antes de conocerlo. Esa noche cenamos los 3 juntos. Todo parecía normal. Conversaciones suaves, risas, recuerdos de universidad, anécdotas sin importancia. Pero había algo en el ambiente que cambió poco a poco. No de golpe. No de forma evidente. Sino de manera sutil. Como una tensión que no se dice pero se siente. Hasta que mi amiga mencionó una competición de baile. Dijo que probablemente aún tenía vídeos guardados. Sacó su móvil. Empezó a buscar. Y encontró uno. Sonrió y dijo algo como, «Estoy seguro que te hace gracia verlo». Y lo reprodujo. Yo estaba en la cocina recogiendo los platos. Escuché risas desde el salón. Risas normales al principio, relajadas. Pero cuando salí, la energía ya no era la misma. Mi novio estaba mirando la pantalla. Primero con curiosidad. Luego con una sonrisa ligera. Luego esa sonrisa desapareció lentamente. Su cuerpo cambió de postura sin que él lo notara. Se inclinó un poco hacia atrás, como si algo le hubiera sorprendido. Frunció el ceño. Y se quedó unos segundos en silencio. Como si estuviera procesando lo que veía. Y entonces habló. ¿La de ahí, la que parece el jorobado? No lo dijo gritando. No lo dijo con maldad evidente. Lo dijo como una observación automática. Como algo que simplemente salía.
Y eso fue lo peor. Porque no hubo filtro. No hubo pausa. No hubo duda. Silencio. Mi amiga se quedó completamente rígida. Su cara cambió al instante. Pasó de normalidad a shock total. Mirándome a mí y luego a él sin saber qué hacer. Yo tardé unos segundos en reaccionar. No porque no entendiera lo que había dicho, sino porque mi mente estaba intentando encajar la escena. Y cuando lo hice simplemente dije: soy yo. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era incómodo. Era pesado. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi novio se levantó de inmediato. Primero normal. Como alguien que intenta arreglar una situación incómoda. Se acercó un paso. Yo no sabía, no tenía idea. Su voz era rápida, desordenada. Intentando explicarse antes de que yo dijera algo. Pero mi cara no cambió. Y eso lo hizo cambiar a él. Empezó a hablar más rápido. Luego más emocional. Te juro que nunca diría algo así sabiendo que eras tú. Yo no respondí. Solo pedí que se fuera esa noche. No quería discutir. No quería explicaciones en ese momento. Solo espacio. Ahí cambió todo. Primero intentó calmar la situación. Luego empezó a justificarse más, hasta que finalmente él se detuvo. Se quedó en silencio. Respirando rápido. Y se fue. Dando un portazo. Esa noche no dormí. No porque estuviera enfadada. Sino porque no podía sacar de mi cabeza la naturalidad de su reacción. Después de aquella noche pensé que lo peor ya había pasado. Pero me equivocaba. Mi novio no volvió a casa esa noche. Ni la siguiente. Y durante las primeras horas, pensé que era simplemente una pelea fuerte, de esas que se enfrían con el tiempo. Pero no. Lo que vino después fue algo completamente distinto. Al día siguiente me desperté con mensajes. Muchos. Primero de él. Luego de amigos en común. Luego de gente que ni siquiera sabía que estaba enterada de la situación. El problema ya no era solo lo que había pasado en mi casa. El problema era que se había convertido en tema de conversación. Mi amiga, la que estaba en la cena, me escribió también. Decía que estaba arrepentida de haber enseñado el vídeo. Que no imaginó nunca esa reacción. Que se sentía culpable. Pero ya no era solo eso. Porque el daño no era el vídeo. Era la forma en la que él había reaccionado sin saber quién era yo. Pasaron 2 días sin vernos. 2 días en los que empecé a pensar demasiado. No en el insulto. Sino en todo lo demás. En cómo había cambiado mi forma de mirarlo. En cómo mi cuerpo reaccionaba distinto cuando lo recordaba. En cómo algo dentro de mí ya no se sentía igual. Y entonces él volvió. Apareció en la puerta de mi casa sin avisar. Con flores. Café. Y esa expresión que ya conocía, la de alguien que intenta arreglar algo que se le está escapando. Pero esta vez no fue igual. No corrí a abrazarlo. No sonreí. Solo lo miré. Y él lo notó. Entró. Se sentó. Y durante unos segundos no dijo nada. Solo respiraba. Como si no supiera por dónde empezar. Y luego empezó a hablar. Primero despacio. Luego más rápido. Luego casi sin pausas. Que no lo había pensado. Que fue un error. Que nunca hablaría así de mí. Que no sabía que era yo. Yo lo escuché todo. Sin interrumpir. Sin reaccionar. Y cuando terminó. Hubo silencio. Un silencio distinto al de la primera noche. Este era más frío. Más consciente. Y entonces le hice una pregunta. Una sola. Si no era yo, ¿qué te salió tan natural? No respondió rápido. Por primera vez, no tenía una explicación inmediata. Y ese fue el momento clave. No el insulto. No la discusión. Sino el silencio que vino después. Porque ahí entendí algo importante.
No era solo lo que había dicho. Era lo que reflejaba sin querer. Nos quedamos hablando horas. No fue una discusión. Fue algo más lento. Más incómodo. A ratos tranquilo. A ratos tenso. A ratos casi emocional. Él intentaba arreglarlo. Yo intentaba entenderlo. Pero en algún punto de esa conversación, algo cambió. No hubo gritos. No hubo ruptura dramática. Solo una conversación que fue apagando algo poco a poco. Hasta que al final, ya no había nada que sostener igual. Esa noche no terminamos oficialmente. Pero algo sí terminó. La forma en la que nos veíamos. Y los días siguientes fueron extraños. No había bloqueo. No había pelea. No había cierre claro. Solo distancia. Y una sensación constante de que nada iba a volver exactamente a su lugar. Porque a veces no hace falta una traición para romper algo. A veces basta con ver una reacción. Que no puedes olvidar.